Bienvenidos amigos a su programa Descubriendo Emociones. El día de hoy vamos a tratar el tema de la prevención del suicidio en los adolescentes. Para este tema me acompaña el licenciado José Richard Pérez, quien ya ha estado con nosotros en diferentes programas. A lo largo de esta plática, pues se tratarán puntos muy sensibles, se tratará también información que puede ayudar a muchos adolescentes y a sus familias en esta situación que es tan difícil, tan incómoda, pero que es una realidad. Así que en un momento comenzamos. Muy bien, ¿cómo estás, Josué? Buenos días. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí colaborando en tu programa. Saludos para tu equipo de producción. Gracias por la invitación. Gracias. Como bien comentas, pues hoy estaremos tratando un tema de lo más sensible, creo yo, de los más sensibles, amén de otros que existen que se puedan ir tratando o trabajando tipo de sesiones de programa, pero sí es un tema muy sensible, un tema que afecta a nuestra sociedad. Y pues bueno, a la orden, estaremos aquí comentando algunos puntos y pues tú dirás, ¿cómo comenzamos? Ok, Josué, fíjate que me gustaría que comenzáramos por la parte de ¿por qué es una autodestrucción? O sea, ¿por qué llamarle así al suicidio? Digo que tiene mucho sentido a lo mejor para nosotros como profesionistas de la salud, pero a lo mejor para mucha gente no tiene como tanto sentido escuchar por qué se autodestruye. ¿Qué es esto? ¿A dónde los lleva? ¿Cómo es que los lleva a esta parte? Básicamente, el término autodestrucción va muy ligado y de la mano con este término. Realmente, si lo ponemos en contexto, básicamente es hablar de la misma situación, del mismo procedimiento que va a afectar en un momento dado, en este caso a nuestros adolescentes. Ya en ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de ir desmenuzando lo que es esta etapa del desarrollo humano con sus distintas características y cómo se desglosa para el estudio. Y dentro de este proceso de desarrollo hemos visto que hay un momento de la vida en el que prácticamente situaciones que en un momento dado representaron para los adolescentes traumas o situaciones que los dejaron muy marcados, pues llega el punto de quiebre, ¿no? Llega el momento en que empezamos a tener cierto nivel de conciencia más desarrollado, pero precisamente por estos problemas que estamos arrastrando, pues nos llevan a ir tomando ciertas decisiones que a la postre van a resultar muy perjudiciales. Estamos hablando propiamente de decisiones suicidas, de intentos suicidas, incluso de suicidio, porque el suicidio, para analizarlo, pues tenemos que verlo desde básicamente tres aspectos, ¿no? Lo que es la actitud, los gestos y la conducta, ¿sí? Entonces, básicamente hablar de esta conducta o situación autodestructiva es básicamente hablar del intento y el deseo de lograr autodestruirme, terminar con una situación. Básicamente, fíjate, algo bien curioso, no es tanto como el atentar contra mi vida. La persona con tendencia suicida o ideación suicida realmente
muchas veces no lo ve como ese intento o afán de acabar con una situación de vida, sino más bien de acabar con una situación que le está generando un dolor intenso. Y fíjate cómo es peligroso y triste, porque al perder de vista ese concepto de acabar con una situación de vida, realmente lleva a las personas a perder esta visión de lo que realmente están realizar. Y pues es aquí donde se corre el riesgo, porque al no tener yo esa conciencia de que voy a acabar con mi vida, voy a acabar con mi vida, sino que lo estoy enfocando en ese dolor, en esa situación, y lo que intento es acabar con eso, pues prácticamente es un riesgo, porque eso me va a llevar a cometer acciones que entonces sí me van a afectar en mi salud y en mi vida. Pero la persona que está envuelta en estas cosas, pues no tiene bien claro esa situación, esa conceptualización, y entonces aquí Ok, y por ejemplo, Josué, nos ha tocado, yo creo que a lo mejor a ti, bueno, a mí me ha tocado cercano, lejano, escuchar que un joven murió por suicidio, ¿no? O sea, que se suicidó y pues logró su objetivo y falleció. Y lo más curioso es que la familia no habla de esa parte. O sea, en esas situaciones, en ese tipo de muertes, los velorios, no hay casi gente. O sea, no les avisan, no les dicen. Me ha tocado después preguntarles, ¿por qué no hablar de esa parte? O sea, ¿por qué no comunicarles que su familiar está muerto? Entonces, son como muchas emociones juntas de enojo, de culpa, de frustración, que no saben cómo por dónde empezar, de vergüenza, porque no está, porque se suicidó, porque no saben cómo explicarlo, no saben cómo decirlo, no saben cómo armar ahora sí que esa historia para contársela a alguien, y prefieren callar. ¿Por qué se da esta parte? O sea, ¿por qué ahora sí que en la sociedad ha hecho esto con este tipo de muertes? El callar, el no hablar. Sí, básicamente es una situación hasta cierto punto todavía, al menos aquí en nuestro país, que causa cierta confusión en la conciencia social, casi rayando en todavía un tema tabú, la cuestión del suicidio. ¿Por qué? Básicamente es un suceso que se da dentro del círculo familiar como primera instancia. Hay situaciones que no afectan el círculo familiar, que realmente son externas, amén de cualquier situación, ¿verdad? No vamos a hablar de una sola, pero a final de cuentas, en donde recae cierto, entre comillas, vamos a decirlo de esta manera, responsabilidad, es dentro del círculo familiar, porque ya sea que sea dentro o fuera de, como bien comentas, hay mucho espacio todavía en ese entendimiento del por qué no se manejó o no se le atendió o no se prestó la atención debida en un momento dado, ¿no? Y esto muchas veces causa conmoción en las mismas familias, los mismos padres y de adolescentes hablamos, porque no deja de ser un sentir de juicio. Aquella familia que atraviesa por esta situación siente que la misma sociedad, que su mismo círculo familiar cercano, pues los va a enjuiciar, va a emitir un juicio, porque seguimos teniendo esta idea de que a lo mejor pude haber sido mal padre, o van a pensar que fue padre, van a pensar que fue una madre,
a lo mejor porque como estamos divorciados, nosotros provocamos. ¿Entiendes? Esos son un sinnúmero de factores, pero que tienen mucha repercusión dentro del círculo familiar cercano a la persona que sufrió esto. Entonces, esto mismo, fíjate, licenciada, crea una especie de barrera, porque muchas veces incluso aunque se llegara a detectar que es un poquito complicado, y ahorita vamos a tocar ese aspecto de qué puntos, qué signos nos pueden dar una situación de alerta, pero aunque se llegase a tener conocimiento de que hay una situación complicada que requiere atención por tratarse de un tema en que básicamente padre, madre o quienes estén al frente de la familia tienen relación directa, pues sí deja de ser un tema que se pueda así hablar libremente. No es muy común, ¿verdad?, que en las charlas sociales escuche decir, oye, que mi hijo, mi hermana, mi pariente, suegra, no sé, algún familiar de todos los vínculos que tienen, pues fíjate que pues ha estado manifestando Dios o está yendo a tratamiento por no, o sea, no deja de ser un tema que hasta cierto punto, y esto es por falta de conocimiento, pero hasta cierto punto nos causa pues timidez y, por qué no decirlo, vergüenza. Como bien te comentaba ahorita, por todos los casos que se siente a veces que se pueden estar invirtiendo, sobre todo al círculo. Sí, entonces aquí ahora sí que quienes generan como esta carga es la misma sociedad, o sea, son los generadores de estas mismas culpas o vergüenzas que pueden sentir las familias, ¿no? Las personas que están pasando por una situación así. Y bien mencionabas esta parte de los signos de alerta. Yo en algún momento que me tocó platicar con algunas chicas de Nuevo Laredo para un trabajo que hicieron sobre el suicidio, precisamente les platicaba que siempre hay como esos pequeños alertas, siempre están como esos pequeños foquitos que muchas veces los dejamos pasar, que no nos damos cuenta, que pensamos que está jugando, que pensamos que está contando un chiste o que no lo va a hacer, pero en realidad siempre hay que tener cuidado y siempre hay que tomar en cuenta y poner atención en lo que dicen. Entonces, háblanos, Josué, de todos estos signos de alerta, de todo esta, ahora sí que pues foquitos que podemos encontrar antes de que sea demasiado tarde. Así es, sí, te comentaba hace unos instantes que para este análisis o este estudio, y sobre todo por lo que mencionabas ahorita, el hecho de que a veces pensamos que pueden estar jugando, que se puede tratar de que nada más está intentando llamar la atención. Fíjate un dato bien curioso, era sí, efectivamente, una persona con ideación, con suicida, efectivamente sí está intentando llamar la atención, pero no bajo un concepto de capricho, no bajo una idea de que quiero llamar la atención porque quiero ser el centro de atención, valga la redundancia, en todos lados, o porque tengo una personalidad narcisista muy desarrollada. Es un intento de llamar la atención ante un dolor, y quiero que esto quede muy claro y que, la verdad, para las personas que se den la oportunidad de estar viendo este programa, estar viendo este video, es un dolor interno ante una situación. Y una de las cosas que yo siempre menciono es que cualquier situación que manifieste intento de autolesión, por mínima que sea, yo recomiendo que se debe de poner especial atención y tomar las medidas, protocolos
necesarios si es que se tienen los conocimientos, ¿no? Buscar la ayuda del profesional de la salud, psicólogo, alguien especialista en el tema y hacer las canalizaciones necesarias. ¿Por qué? Porque todo intento o todos signos de autolesión ya me está hablando a mí de un dolor, de una situación, o que quiero desconectarme de ella, o que quiero que ese dolor fluya y salga de mí. Pero a veces cuando las personas o los adolescentes llegan ya a estar en esta situación, una persona que ya está en esta situación es porque ese dolor interno que está sintiendo ya lo está rebasando. Ya sus opciones se terminaron, o no las hay, o no las puede, no tiene acceso a ellas, como el hecho de hablar con papá o con mamá. Esa comunicación en programas anteriores es tan importante, es tan necesario que padres estén siempre al pendientes. Lo señalábamos mucho en uno de los programas anteriores, no estar encima de ellos si es adolescente hablamos, pero sí estar atentos de cualquier situación que nos dé una alerta o que nos dé una situación. Entonces, es básicamente un dolor interno. Ahora, ¿cómo se estudia o cómo se puede procesar o qué puedo hacer yo, que alguien pudiera preguntar, para darme cuenta si lo que tengo ante mí es una situación de alerta o no? Básicamente te comentaba yo en los anteriores que para esto se utiliza lo que es el estudio de la conducta suicida, que abarca actitudes, la que abarca que estos suicidas, que básicamente actitud y gestos son signos que dan una idea, lo que son los intentes suicidas básicamente y lo que está. Obviamente en este tercer aspecto, que es de la constitución, pues no tenemos ya ni para ayudar a la persona, porque básicamente nos vamos a contar que realmente el dolor que sentía cuando ya el hecho esté, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de situaciones de depresión mayor, donde la persona en situación cayendo de depresión profunda, y a lo mucho nos da una semana o semana y media para poder hacer algo, y a veces no contamos, porque si la persona o el adolescente es alguien que se aísla y aparte no hay una situación en la que se le eche de menos o se observe que de un día para otro ya tiene otra conducta o dejó de salir, y no hay todas estas atenciones o observancias, pues básicamente tenemos un margen muy corto y pues la situación puede desencadenar en algo pues, muy largo. Los gestos suicidas pues van a ser aquellos planes, actos, actitudes, básicamente de tipo suicida, ¿okay? Esto pues sí básicamente tiene muy poca probabilidad de que desencadene en algo lamentable, pero no deja de ser un signo, un síntoma. El Putin, por ejemplo, esta situación en donde los adolescentes o las adolescentes se autolesionan pequeñas torturas en partes del cuerpo donde no son invisibles, es básicamente una señal de alerta que me está hablando de una autolesión ante un dolor o una situación que la persona está. Y si no se atiende, va a ir creciendo, puede estar en el más. ¿Okay? Este tipo de mensajes nunca deben de ser pasados por alto, porque lo mencionaba yo, estos son decisiones la persona está básicamente gritando, externando que hay una situación que la está rebasando, No es capricho, sí está intentando llamar a la persona, pero bajo un contexto que hay una situación que ya la rebasó. ¿Okay? En el intento suicida, pues es básicamente el acto suicida en sí. Por lo regular, puede ser fallido, porque aquí, aunque exista la intención de autolesionarme, de generarme daño, porque estoy gritándole al mundo una situación que me está rebasando, muchas veces la intención
intención de perder la vida no es como tal, ¿verdad? Entonces, por lo regular utilizan métodos que no pueden llegar a ser fatales, o que el método que se escogió pues falló en el momento, precisamente con esa intención inconsciente de no querer llegar a algo. ¿Okay? Y en lo que es el suicidio consumado, pues básicamente es lo que al principio es cuando la situación pues ya lleva a la persona a consumar el suicidio, y que tiene como resultado la muerte de la persona. Sí, desgraciadamente es así. Va escalando, va de menos a más, y también utilizan en ocasiones, no sé, algún tipo de pastilla, algún tipo de medicamento. Se generan a veces algún accidente donde sus cálculos en ocasiones fallan y solamente pues se lastiman, pero no llegan a esa parte suicida. Y pues ahora sí que vamos a continuar después del corte con toda esta parte del suicidio, todo lo que conlleva el acto en sí, de cómo aquellas personas que lo intentan una vez lo siguen intentando si no les das la ayuda que necesitas. Entonces, continuemos después del corte y regresamos en un momentito. Muy bien, amigos, regresamos de nuestro corte y continuamos con nuestro tema del suicidio. Me gustaría también comentarles que por ahí en algún momento me tocó leer en algún libro que hablaba sobre la frustración, sobre esta parte que mencionaban que era como un ingrediente dentro de la parte del suicidio, donde los chicos, cuando se sienten tan frustrados que no saben cómo resolver las situaciones, ellos entonces intentan, ¿no? Pues suicidarse, porque los rebasa, la situación del momento los rebasa. Pero pues ahora sí que vamos a compartir la idea. Josué, ¿tú qué opinas de esto? Sí, licenciada, es buen punto el que comentas, esto de la frustración. Yo por lo regular, en mis análisis y en mis investigaciones procuro ir un poquito más allá, rebasar la situación o el común del pensamiento para poder llegar a determinar si existe o no alguna otra variante o algún otro señal que nos dé pauta a profundizar y a atacar la situación por otro lado. Algo que va muy de la mano con lo de la frustración que me comentas, que incluso sí puede llegar a considerarse como un síntoma o como un principio de iniciación o de intento, pero yo siento que muy difícil podría llevarte a la frustración. Más que la frustración, licenciada, algo que nos da una pauta de mayor preocupación es el hecho de que la persona llegue a sentir un vacío emocional, ¿sabes? Más que frustrada, que ella llegue a tener esa sensación. Incluso hablamos de heridas. Cuando en alguno de nuestros adolescentes se llegan a tener cualquiera de estas dos características o situaciones,
o incluso ambas, pues aquí ya estamos hablando de una situación complicada y de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquella persona que se llegue a sentir frustrado o aquel adolescente que llegue a tener momentos de frustración en los que a lo mejor papá y mamá no le consiguieron determinada petición que les hizo, o tuvo una situación de estrés que lo llevó a este grado de frustración tan alto, y que en un momento pudiera intentar o tener ideas de autolesión o incluso de intento de suicida, pues es todavía como que más reservado a que si, por ejemplo, yo ya estoy sintiendo ese vacío emocional que me está generando ese dolor, que, te repito, se convierte en una especie de bola de nieve que si no se tiene que se separa, nuestra mente empieza a revolucionar a gran velocidad, y es aquí donde se puede perder muchas veces la situación, puede perder el control. Ya no hablemos de heridas emocionales. Hay que recordar que cuando hablamos de heridas emocionales estamos hablando de situaciones en las que ya hay un daño básicamente de estas dos figuras que durante la infancia fuimos adaptando propias, que son con la que y la que amor, que son básicamente las que en un momento dado generan mucho conflicto tanto en las de las personas propiamente hablando. Y cuando estos vacíos emocionales o estas heridas surgen, entonces hay como que más riesgo y mayor necesidad de atención que ante una. No digo que no nos puede llevar, es un síntoma, es una base, pudiera surgir de ahí una problemática a futuro, pero todavía la frustración pues, es un poco manejable, sobre todo en Ok, entonces vamos a tomarlo como esta parte de un síntoma de, o sea, un ingrediente más, pero no es algo que detona para esta situación del suicidio. Josué, que ahora sí que no hay un ambiente propicio para, o sí existe un ambiente propicio para que se dé un suicidio en un adolescente. O sea, ¿qué elementos debe de tener para que esto se lleve a cabo? Sí, de entrada sí existen estos ambientes que cumplen con ciertas características, pero también existen estas situaciones en las que no necesariamente había una situación problemática dentro del círculo familiar o más cercano, y aún así se tuvo este tipo de situaciones lamentables o eventos lamentables. Cuando hablamos de adolescentes, mencionábamos anteriormente que se presentaban muchas características. Quiero traer ahorita al presente, para contestar a tu pregunta, algunas de ellas, como por ejemplo, decíamos que en determinada etapa de la adolescencia ya podíamos hablar de proyectos de vida, la sexualidad se iba formulando en temas de interés, empezaba a haber tanto crecimiento y desarrollo como mental, físico. Y dentro de todo esto que podemos mencionar, hay dos que son básicamente las que intervienen mucho, más que el entorno, más que el lugar. Esto sin tener en consideración que puedo estar sin dejar de tener en consideración que puedo estar en un entorno estable y tranquilo, pero que en un determinado momento en la que pues vacío emocional creció o por una herida emocional, ¿verdad? Entonces no quiere decir que entorno sano puede ser características de que esto nunca va a suceder. Puede suceder y puede suceder donde no puede suceder.
Entonces, estas características que suceden dentro de la adolescencia o que tienen su momento son básicamente dos y juegan mucho con esta situación de la ideación suicida en un momento dado. ¿Cuáles son estas? Es única y exclusivamente hablar de autoestima y de juicio crítico. Estas dos características juegan un papel preponderante, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, que es donde se está reorganización de ideas, porque en la autoestima, fundamentalmente el adolescente tiene mucho interés por lo que los demás piensan bien de él. En esta etapa hay una línea muy delgada entre el hecho de saber que alguien no está pensando bien de ti, que a diferencia de un adulto que puede manejar cierto nivel de conciencia y decir, bueno, pues la opinión de determinada persona, pues prácticamente no tiene por qué generarme ningún conflicto. En el adolescente hay momentos de incluso el más, ¿cómo podríamos llamarlo? Juicio hacia él, llevar emocional. Y el hecho de querer saber que las personas piensan de él es para que se sienta bien como persona, para que se sienta bien con su cuerpo, para que sus afectos hacia los demás, hacia él mismo, hablamos de autoestima, y hacia sus ideas que estén bien centradas. Cuando esto no se da, cuando esta autoestima, sobre todo en la adolescencia, falla o se lesiona, aquí podemos hablar de esto. Y esto no va a depender del entorno familiar, si es bueno, sino de las experiencias que vayan. Y el juicio crítico que va de la mano con esta autoestima, al no existir esta base sólida, pues por ende y por lógica, el giro que va a tomar, ¿no? De ahí se derivan situaciones o ideas, pues ya hemos escuchado, no sirve para nada, no quiero estar aquí, etcétera, etcétera. Ok, estos dos puntos siempre son muy importantes y qué bueno que los retomaste para que nuestro público tome en cuenta que estas partes pues son claves, ¿no? En el adolescente, cosas que para nosotros no pueden tener tanta importancia o no pueden ser tan relevantes en ese momento, para ellos realmente lo son y marca definitivamente ahora sí que una idea en su cabeza. ¿Y qué otras situaciones, más bien, no situaciones, qué cosas podemos como darles a los padres, como qué herramientas dentro del hogar para que ellos puedan darse cuenta de que algo no está del todo bien con su hijo o con su hija y que puedan como, ahora sí que parar las antenas y estar alerta de los cambios que está teniendo, que no sean los cambios generales que tienen los adolescentes, sino que haya algo más. ¿Qué cosas se les puede dar para que ellos puedan ver estos puntos, Josué? Dentro del entorno familiar, sobre todo los que ya hemos tenido la experiencia durante un periodo prolongado de ser padres de familia, es un hecho de que conocemos a nuestros hijos, conocemos en un porcentaje alto sus gustos, lo que les gusta, lo que no les gusta, sus características, su temperamento, lo que les molesta, lo que les pone contentos. Entonces, cuando hablamos de una situación que en un momento dado va a marcar un desvío o un desajuste en esta rutina constante, en este ir y venir diario en el que no hay cambios drásticos,
Cuando nosotros observamos, porque sí es observable, como padres de familia lo podemos hacer con nosotros, cualquier cambio que en un momento dado se saque de contexto, esa rutina que ya sabemos que tiene, esos gustos, esas reacciones, eso es una señal y hay que estar muy atentos ante cualquier cambio, ante cualquier situación, incluso conductas de riesgo. Hay situaciones dentro del círculo familiar en las que pensamos que a lo mejor nuestros chicos están empezando a ser más audaces, están empezando a ser más independientes, están empezando a hacer cosas que, bueno, a lo mejor sí representan cierto riesgo, pero pues a lo mejor es parte de su personalidad, es parte de sus gustos, es parte de lo que él quiere desarrollar. Pero cuando estas actividades o cuando estas acciones llevan implícito riesgo de lesión o de autolesión, más que lesionar a otros, de llegar a tener una autolesión, y esto puede considerarse grave, aguas. Aquí estamos hablando de un signo de alerta, ¿sí? Es decir, no estoy manifestándolo, tengo una herida emocional, no estoy cortando, no me estoy autoinfligiendo dolor, pero estoy desarrollando actividades en las que puedo correr un riesgo. ¿Por qué? Porque básicamente es similar a que se autolesionara en un determinado. Lo hago porque sé que algo me va a pasar y espero que llegue esa situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas características. Lo que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Interesarnos dentro del círculo familiar como padres o quien esté a cargo o al frente del bienestar de nuestros adolescentes, tratar de asegurar, ¿verdad?, qué es lo que piensa de sí mismo, qué tanto se conoce a sí mismo, qué valor se está dando a él mismo, y después cómo se siente él que lo ven los demás. Y aquí hay que manejar con mucha delicadeza y mucho cuidado, si es posible, si hay una situación de riesgo, acudir con un profesional, porque algo bien curioso es que no nos debe importar mucho lo que piensan los demás de nosotros, pero para el concepto que se tiene en la actualidad de autoestima, se hace mucha referencia a que mi estima depende de lo que piensan nosotros. Y este es un riesgo que no debemos de correr. Hay que enseñarle a nuestros adolescentes que lo que yo pienso de mí es mi autoestima, y esa puede ir creciendo en base a mis juicios y a mis tengo, no a lo que lo digo. Entonces hay que ir cambiando este punto de vista, esta manera de percibir ¿no? La comunicación, básicamente lo hemos venido diciendo en casi todos los programas, que la comunicación va a ser un factor fundamental para prevenir todo este situación. Ok, esta parte de estos cambios de actividades y ponerse en actividades de riesgo, se me ocurre ahorita que estabas mencionándolo, son como estos niños que de repente, pues a lo mejor siempre han jugado fútbol y siempre han sido más o menos tranquilos, y de repente les da por comenzar a escalar. Y ahora quiero irme a escalar, y ahora quiero aprender a hacer esto, y ahora me quiero aventar del bungee, y ahora quiero aprender a hacer esto otro, cuando nunca le había dado como por hacer alguna otra cosa más ruda. Entonces, estos pequeños cambios que aparentemente pudiéramos decir, bueno, pues está cambiando de gustos, sí, pero hay que tener cuidado, porque no sabemos realmente lo que está pensando en ese momento. Porque recordemos también que los adolescentes no siempre dicen todo lo que están pensando. Son más tímidos, más reservados. Y cuando no hay una buena comunicación, esto pues se agrava todavía más, porque quizá la familia pudiera verlo como es un deporte más. Sí, sí lo es, pero es un deporte que lleva mucho riesgo para que él se haga daño. No como en el fútbol o en el béisbol o en
la natación o cualquier otro deporte. Aquí ya va otra cosa implícita. Entonces, estos cambios es como hay que tener como más cuidado, más poner más atención en ese punto en que acercarte más. Yo sé que a veces es difícil porque muchos padres comentan es que no habla, es que no quiere hablar conmigo, es que se la pasa encerrado, y se la pasa con el teléfono o con la computadora y no me dice nada, y si le pregunto solo me contesta monosílabos, ¿no? Sí, no, ajá, sí, está bien, o sea, cosas que no hacen una conversación o no hacen una comunicación, sí, pero el adulto eres tú, papá, mamá, cuidador, y tú tienes que buscar la manera, la forma de que ese chico o esa chica hable, de que algo te diga, de que te des cuenta que algo está sucediendo y que no está bien. Entonces, es aquí donde tenemos que, pues, parar las antenas, voltear a ver, buscar ayuda. Si tú no eres capaz de poder entablar esa comunicación, busca ayuda de un profesional de la salud, porque ellos son, de alguna manera, tenemos herramientas, técnicas, buscamos la manera de obtener la información que papá y mamá no la obtienen de momento. Entonces, esto es muy importante que no lo dejes pasar. Aunque se te haga algo muy extraordinario que tu hijo está haciendo, sí, pero toma tus precauciones. No es para generar una paranoia, pero sí hay que poner atención, porque muchas veces dejas pasar por alto esto y después tienes una situación peor, ¿no? Donde llegó a suicidarse, donde generó la culpa, y la culpa la generas tú, porque no te diste cuenta. Entonces, hay que poner atención en este punto, como lo menciona Josué. Y Josué, ¿qué sugerencias podemos darles ahora sí que ya para ir terminando nuestro programa, a nuestros padres de familia, a los cuidadores, a los docentes, al público que ve este programa? ¿Qué sugerencias les podemos dar? Así como no como checklist, pero sí para que puedan ellos estar más alerta con los adolescentes con los que ellos trabajan. Sí, básicamente dentro del entorno familiar, pues cualquier cambio, ¿no? Cualquier cambio de conducta observable y que sobre todo estamos estar poniendo en riesgo la integridad, la salud o la vida de los adolescentes, pues ya es un foco rojo que hay que tener. Esto es dentro del entorno familiar, ¿no? Por aquello de que alguna vez nos preguntamos, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a estas personas? Porque sí, preguntaba alguien en una ocasión si ya una vez la persona formó la idea y esto se puede hacer algo para que no llegue a la continuación. Sí se puede hacer algo, se puede hacer mucho dentro de las terapias cognitivo-conductuales. Aquellos psicólogos que manejan esta área, se puede hacer mucho desde la manera en que emitimos esos juicios hacia nosotros primero y hacia nuestro entorno o las personas que estamos viviendo. Entonces hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se puede apoyar, pero hay que buscar ayuda. Yo recomiendo esto, o más bien mi recomendación principal y básica es, ante cualquier situación, buscar ayuda de un profesional. No se callen, padres, no se queden con el intento, no piensen que es algo que va a pasar, que está llamando la atención. Sí está llamando la atención, lo menciono yo, pero porque ya está en una situación que siente que ya lo realizó. Entonces, básicamente esos dos aspectos, ante cualquier situación o duda, buscar ayuda profesional y acudir, en este caso, quien nos puede apoyar es pues un psicólogo, en este caso pues brinda la ayuda necesaria, posee los conocimientos, las herramientas, los mecanismos
necesarios para poder llevar a cabo su labor y poder hacer algo al respecto y no llegar a tener, como comentabas, una situación que la... Así es, Josué. Y recordemos también que el que tenga la idea, el que lo intente una vez y haya fallado, si tú no lo atiendes a tiempo, él va a seguir intentándolo hasta que lo logre. Y entonces aquí hay que parar. Hay muchas maneras de ayudarlos, como bien mencionó Josué, diferentes corrientes terapéuticas que se pueden, ahora sí que pueden ayudar para quitar estas ideas y que la persona pueda salir adelante y la familia junto con él, porque esto no es nada más de él solo, es de todos en conjunto, ahora sí que el apoyo familiar aquí es lo más importante. Y pues se nos terminó el tiempo del programa. Josué, te agradezco muchísimo el que hayas compartido esta información sobre la prevención del suicidio en los adolescentes, que pues es información muy valiosa para todo nuestro público. Al contrario, un gusto poder seguir colaborando y pues bueno, aquí estaremos cada que se nos requiera. Muchas gracias, Josué. Que tengan un excelente día, pásenla bonito. Muchas gracias.